Apreciados oyentes, espero que en esta tercera lección podamos culminar lo relacionado con el nuevo nacimiento. Lo primero que vamos a hacer es a recordarle a usted, querido oyente, que nadie puede reformarse por sí mismo. Nadie. Nadie puede tomar esa decisión de autorreformarse. Eso es imposible. Si usted observa en este planeta, ningún ser humano, por más religioso que sea, jamás cambiará su forma de ser. Porque el único agente que nos da una vida nueva es el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, el agente renovador es el Espíritu Santo a través de la palabra. Voy a citarle a usted la carta del apóstol Tito para que a usted le quede claro que le estoy enseñando la verdad. En la carta del apóstol Pablo a Tito, escribe en el verso 5 que Jesucristo no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El único que puede renovar nuestra vida, cambiarla y hacerla a la imagen de Dios, es el poder de la palabra del Señor. Entonces, no es por obra, no es por acciones humanas, no es por buena voluntad humana, no, eso no sirve en el reino celestial. Aparte de eso, le cito otro pasaje que está ahí en la carta a los Efesios para que usted sepa, amigo oyente, amable hermano, de que este cambio no lo produce la buena voluntad humana, no lo producen las buenas obras, no los golpes de pecho, nada de eso sirve en el reino eterno. La carta a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Mire las condiciones. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La mayoría de las personas se glorían en sus buenas. Ay, es que yo le doy de pan, yo le doy pan de comer, yo le doy pan para comer al hambriento, le doy de beber al sediento, visito las cárceles, hago y esto. Déjame decirle con el más profundo respeto que nada de eso sirve para la salvación ni para la regeneración. Entonces, no es por obra para que nadie se gloríe. Y les cito otro versículo que está ahí en la primera carta del apóstol Pedro. Escuche cómo dice, habiendo purificado, primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, tampoco Dios obra en la vida de la persona para transformarla. Y dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y permanece y escuche cómo aclara la Escritura, siendo renacidos. ¿Qué quiere decir renacidos? Dice, nacidos doblemente, renacidos, no de simiente corruptible. Es decir, dice que ese primer nacimiento no nos sirve ni para ver ni para entrar en el reino eterno. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Qué precioso! Entonces, el nuevo nacimiento, que es una de las doctrinas más fundamentales de las Escrituras y que es la ruta, el camino, la vía para llegar al reino de Dios, para entrar en la presencia de Dios, para ser salvo, es el nuevo nacimiento. Entonces las Escrituras nos dice que para nacer de nuevo no nos sirve el primer nacimiento, que es nacer de una simiente corruptible. Tenemos que nacer de nuevo de la simiente incorruptible
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el agente transformador, el agente que nos produce el nuevo nacimiento es la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Y quiero citarles también otro versículo que está aquí en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, el versículo 18 dice, ese prefijo él en el hebreo, nos habla de una institución que no tiene fragmentos, que no tiene divisiones, que no tiene, ¿cómo se llama eso? Que no tiene conexiones con otro. Esa palabra dice él, singular, no dice ellos ni ellas. Dice, él de su voluntad nos hizo nacer, escuche, por la palabra de verdad, para que seamos los primeros de sus criaturas. Entonces, le dejo confirmado, amable oyente, que el nuevo nacimiento, sin el nuevo nacimiento no podemos ni ver ni entrar en el reino de Dios. Ahora, el resultado del nuevo nacimiento primero nos hace hijos de Dios. Segundo, nos hace partícipes de una nueva creación y de paso de esa nueva naturaleza que recibimos de Cristo el Señor. Precioso. Tercero, cuarto, capacita al creyente para vivir la vida de victoria sobre el pecado y el mundo. Si esto no fuera así, los cristianos de este siglo seríamos unos farsantes, porque tendríamos una apariencia de piedad, pero no, es el Espíritu Santo el que capacita al creyente para vivir una victoria sobre el pecado. Nosotros seguimos siendo carne, pero una carne que está controlada por el poder del Espíritu Santo. Esa carne es como un león que está escondido allá en el corazón del creyente, pero que Dios lo puso con unas rejas muy fuertes que él jamás podrá vencer para salirse de ahí, a no ser que nosotros le demos el permiso. Entonces el nuevo nacimiento que procede por la palabra de Dios, que procede del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, nos da la victoria sobre el pecado. Precioso. Y finalmente quiero decirles que esa preciosa, ese cambio, esa transformación, esa regeneración por el Espíritu Santo, nos da la victoria sobre el pecado y que nos declara ciudadanos del reino celestial. Por eso, los verdaderos cristianos, cuando estamos ya a punto de morir, no nos asusta la muerte, ni nos ponemos a temblar, ni llamamos a nadie, porque nuestra salvación está asegurada, según las promesas establecidas por Dios en su palabra. Por eso, cuando vamos a enterrar a nuestros muertos, no vamos haciendo espectáculos, no, vamos cantando, diciéndole al difunto, hasta pronto, hasta luego, porque la muerte para el cristiano es un sueño del que un día, cuando el Señor regrese, nos despertará y nos llevará a la patria celestial. La muerte era una gran enemiga nuestra, pero después de que Cristo venció la muerte con su resurrección, la muerte se hizo amiga de nosotros, porque ahora ya no nos separa, sino que nos lleva directamente a los pies de Cristo. Espero, hermanos queridos y amables oyentes, que esta modesta enseñanza del nuevo nacimiento le haya sido útil para su vida espiritual. Un abrazo y Dios les bendiga.